¿Qué tal, chavos? Esta es la sesión número 2. Vamos a estar viendo acerca de los géneros narrativos, de los subgéneros para ser más exactos. Si bien es cierta, ya quedamos en consideración, ya manejamos, ya estuvimos viendo la clase pasada acerca de cómo se va dividiendo estos géneros literarios. Ya quedamos en cuenta que son 3 subgéneros, son 3 géneros literarios. Nosotros nos vamos a englobar, nos vamos a enfocar en lo que serían los géneros narrativos. Ya vimos cómo se comprenden, sus características internas, que son, ya quedamos claros, que podemos identificarlo fácilmente con las características internas, que sería la presentación, el desarrollo, clímax, nudo y por último un desenlace o conclusión de los temas. ¿Cómo podemos identificarlo? La sesión pasada nosotros vimos, el semestre pasado, el bloque pasado, perdón, vimos acerca de mito y leyenda. Ahora vamos a estar viendo estos dos relacionados a los subgéneros narrativos. Si bien es cierto, vamos a ver una parte, la segunda parte de este tema se va a estar viendo en otro videito, donde van a englobar lo que serían las características de estos subgéneros narrativos. Vamos a empezar con este tema de la epopeya y la fábula. Va a cargo del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi, o como su servidor, en este caso el maestro Juanelo. Y empezamos con esto. La epopeya es una forma de narración épica, comúnmente escrita en verso, que habla sobre las proezas y hazañas de un héroe, de una familia o de un pueblo. ¿Qué es una epopeya? Es un subgénero épico escrito la mayor parte de las veces en verso o en prosa. ¿Por qué se escribía en verso? Al principio de los géneros, al principio que se manejaban las escrituras, el 90% de los textos se escribía de esta manera. Actualmente ya nos vamos dando la tarea que se escribe en prosa casi todos los géneros narrativos, que aquí, como su nombre lo dice, consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memorias para un pueblo en torno a la figura de un héroe que representa sus virtudes más óptimas, ¿no? Esas virtudes que tenían, generalmente nos va a contar las proezas de un héroe. Estos relatos, como les acabo de mencionar, hablan sobre un héroe mítico o histórico y los trabajos que pasó para lograr alguna gran hazaña, librar una gran guerra o dar origen a un pueblo. Aunque la epopeya se centra sobre un héroe, también resalta a personajes secundarios que ayudan al protagonista a lograr su objetivo, así como sus antagonistas a quienes vence. Entonces ya quedamos claros que esta epopeya, la manera de que es una epopeya, digamos que lo estamos segmentando, lo estamos encasillando en este subgénero narrativo, en que son los relatos acerca de un héroe que tiene grandes hazañas, que logró algo. Entonces esto sería una epopeya. En este género se mezclan algunos hechos históricos como elementos fantásticos o incluso con la intervención de fuerzas sobrenaturales o divinas, como dioses, ángeles o demonios. En otras ocasiones son animales los que intervienen con características o actitudes humanas. Cuando escuchamos acerca hablamos de una epopeya, ¿qué es el primer personaje que se nos viene a la mente? Es de una caricatura, Disney lo hizo, famoso, aunque ya habíamos escuchado acerca de este héroe histórico que tiene ciertos elementos fantásticos, y aquí dice, con la intervención de fuerzas sobrenaturales. ¿Quién sería este héroe? ¿Alguien por ahí que me lo pueda decir? Hércules. Digamos que es un héroe mítico, o sea, que lo hemos escuchado alguna vez en algunos mitos de este personaje. Bueno, no sería un mito, es una epopeya para ser exactos. No sería Hércules. Exactamente, Nicolás. Palomita para ti. Hércules. Generalmente Hércules es uno de estos que entra en este género, porque si hemos escuchado, es un héroe mítico, histórico, con elementos fantásticos, que tiene una fuerza sobrenatural, porque digamos que es el hijo de un dios, que es por la unión del dios, en este caso Zeus, con una
una doncella, en los cuales, digamos que salió este personaje que tenía a grandes rasgos una fuerza sobrenatural que luchó con muchos, en este caso los antagonistas de las diversas historias que mencionaban. ¿Okay? Entonces, este género lo viene representado a grandes rasgos lo que sería Hércules. Originalmente, las epopeyas son relatos muy largos, escritos en verso, ya que al parecer inicialmente eran narraciones que se transmitían a través del canto y las narraciones orales de generación en generación. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que lo que les mencionaba, en primera instancia, estas epopeyas se narraban en versos, porque generalmente al principio que se empezaron a utilizar este tipo de textos, eran más que nada como se generaban las leyendas. Así empezó que se generaba de generación en generación, transmitir de este tipo de conocimientos hacia las demás personas. Muchos de los relatos de la literatura clásica que hablan de un héroe, de una estirpe familiar o de un pueblo en su lucha por dominar a otros o por controlar una región son epopeyas. ¿Okay? Sin embargo, no todas las epopeyas aluden a una intervención directa de fuerzas divinas o sobrenaturales, aunque sí les pueden dar cierta mención como elementos facilitadores de los hechos narradores. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que serían algunas epopeyas famosas, que vemos la epopeya de Gilgamesh, de Sumeria, la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero. Pues son varios ejemplos que podemos ver que son epopeyas famosas que han estado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y muchas veces han tenido gran aceptación a lo largo de la historia. Algunos poemas y novelas famosos que se consideran epopeyas son, y volvemos a recapitular, vemos la epopeya de Gilgamesh, la Ramayana, la Ilíada, Jason y los Argonautas, la Eneida, el libro del Éxodo de la Biblia, el Cantar del Mio Cid, Don Quijote de la Mancha, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el gaucho Martín Fierro, Ulises o sea, son varias poemas y novelas famosas que podemos considerar como epopeyas por lo que ya hemos visto de lo que manejan estos géneros literarios. Ahora, hablando de la fábula, este subgénero narrativo lo hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra situación académica, porque generalmente se utiliza mucho en lo que es la primaria. Una de las que vamos a ver más adelante, las características que nos genera una enseñanza. La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañados de una moraleja, es decir, una enseñanza explícita sobre la interpretación del relato. Este género literario sirve para divulgar y enseñar valores, así como para sancionar aquellas conductas que resultan antisociales. Generalmente estas fábulas las utilizamos en gran medida en las primarias. En las primarias, estas enseñanzas que tenemos, que nos muestran las maestras, porque, vuelvo a repetir, como si nos va a dar una enseñanza de tratar de hacer las cosas como se deben. De igual forma, volvemos a recapitular que una fábula es una narración breve en la que los personajes son animales o plantas que hablan, piensan, sienten y se relacionan como las personas. Este comportamiento se llama personificación. La fábula termina con una enseñanza llamada moraleja. ¿Okay? La fábula es un género muy antiguo que antes de la escritura se transmitía por tradición oral. En Grecia encontramos los registros más antiguos recopilados en la célebre obra de las fábulas de Esopo. La palabra fábula proviene del latín fábula, que tiene el mismo origen que habla. De allí que el término se relaciona con el acto de contar historias normalmente inventadas, es decir, de ficción. La estructura de la fábula
En términos generales, se conocen las siguientes partes de la fábula o estructura del relato. La situación inicial, conflicto, desenlace o solución y moraleja. Esta puede ir antes o después del relato. Y es lo que les decía, si nos vamos dando cuenta en la estructura de la fábula, nos vamos dando cuenta que tiene la misma estructura de un género narrativo. Y estos tres elementos vamos dando la tarea que tienen estos, todos los géneros narrativos que ya estamos, por eso está encasillado en este subgénero literario, tienen estos elementos. Situación inicial, conflicto y desenlace o situación. Aunado a esto, le estamos atribuyendo la moraleja, que ya vemos, que ya vamos dando cuenta que esto puede ir antes o después para poder estructurar lo que sería a ciencia cierta una fábula. ¿Ok? Los elementos de la fábula poseen los siguientes elementos: el narrador en tercera persona, el cual actúa también como un sancionador. Personajes, pueden ser humanos, divinos, animales u objetos animados. Y generalmente tiene ciertos acontecimientos que se van generando a lo largo de esta historia. ¿Ok? Bueno. Las características, que esto me estoy adelantando porque lo vamos a ver en la próxima clase de las fábulas, generalmente son textos breves, siempre tienen una moraleja, generalmente los personajes son animales u objetos, y la crítica critica ciertos comportamientos y actitudes que tienen los humanos. Muchas veces ya vamos a encontrar diversas enseñanzas que nos van a dar la moraleja, porque muchas veces se han presentado situaciones en las cuales los seres humanos hacemos acciones en contra de nosotros mismos, en contra de la humanidad, en contra de la naturaleza, en contra del mundo. Entonces, estas fábulas nos van a ayudar a poder interpretar para que podamos tener un mejor conocimiento, una mejor aceptación de todos los elementos que estemos manejando. Bueno, entonces esto ha sido la primera parte de fábula para que puedan tener en cuenta, chavos. Entonces, recuerden que la segunda sesión ya vamos a entrar más de lleno con las características de estos dos subgéneros narrativos.